Ser emprendedor no es tarea fácil. De hecho, es más complicado de lo que parece ser. No muchos tienen la capacidad de resistir ni atravesar tantas barreras. Sin duda, se requiere de mucha pasión, dedicación y resistencia pura. En esta edición de Startups Coffee Talks tenemos el gusto de presentar a un gran emprendedor y empresario, quien después de haber pasado muchos años intentando cambiar el rumbo de su empresa, lo ha logrado. Ha innovado con la agroindustria para crear productos lácteos de muy alta calidad, saludables y deliciosos. Él es Antonio Feregrino, quien nos contará su inspiradora historia y nos enseñará de que el éxito es posible si eres creativo y muy perseverante. Comenzamos. Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks, conducido por Alejandro Lomas y Sara Miranda. El primer podcast interactivo desarrollado para ayudar a emprendedores a crear y acelerar sus ideas de negocio, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. Startups Coffee Talks son pequeñas charlas desarrolladas por la incubadora y aceleradora de empresas Startups, donde buscamos 3 objetivos principales: inspirar a más emprendedores a crear y desarrollar empresas realmente innovadoras, construir valor en la comunidad emprendedora, compartiendo nuevas ideas de negocio, estrategias empresariales y mejores prácticas corporativas, y conectar con los mejores mentores, emprendedores, investigadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema emprendedor a nivel internacional para generar una sinergia colaborativa globalizada de innovación abierta. Prepárate una rica taza de café y disfruta con nosotros de este delicioso capítulo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Siempre con el gusto de saludarles, por supuesto, a través de nuestra señal de Startups y por supuesto aquí muy relajados, tomando nuestro cafecito muy a gusto de Coffee Talks. También aquí estamos también muy a gusto y sobre todo, pues bueno, como todos los jueves tenemos para todos ustedes un espacio dedicado a temas empresariales, temas en donde ustedes también van a conocer de viva voz, también a través de la experiencia, a través obviamente del conocimiento y de los pasos que han seguido grandes empresarios de nuestro Aguascalientes. Así que sin lugar a duda, el día de hoy tenemos a un experto y tenemos a un gran empresario y gran amigo con nosotros, así que quédese con nosotros. Les agradecemos a todos ustedes que se están conectando en estos momentos y saludos a todos ustedes que nos escuchan desde Baja California hasta Quintana Roo y para todos también que nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Así que bienvenidos a Startups Coffee Talks. Así que muchísimas gracias y bienvenido también. Ahora sí que siempre un gusto saludarte y estar compartiendo este espacio contigo. Alex Lomas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Sarita, ¿cómo estás? Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a un evento más de Startups Coffee Talks. Ya, por supuesto, disfrutando de un buen café de Startups. Y un invitado que se equivocó de café, pero ahorita se lo cambiamos. Oye, pues quiero dar una bienvenida padrísima a un excelente amigo, gran empresario de aquí de Aguascalientes. Ha hecho grandes cosas, la verdad es que conozco su historia, es muy interesante, es muy inspiradora. Platicando fuera de cámaras, veíamos la parte bonita y la parte también complicada de ser emprendedor y padre de familia, como de varios hijos. Así es. Sin embargo, quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Antonio Feregrino, quien va a platicar un poquito sobre el tema de innovación empresarial. Toño, ¿cómo estás? Hola Alex, Sarita, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Pues bienvenido a este espacio y por supuesto sabemos que te vas a casar también con nuestro café aquí en Coffee Talks. Claro que pues sí. Cuéntanos un poco, vamos a entrar en sí de lleno y sobre todo para toda la gente que nos sintoniza en estos momentos, pues espera siempre y como bien lo comentabas Alex, que estas charlas y estas pláticas se tornen también inspiradoras. Cuéntanos un poco, ¿quién es Antonio Feregrino? Sí, Sarita, con mucho gusto. Pues mira, soy una persona normal, soy alguien de familia, con mis hijos, mi esposa, mi madre, mis hermanos, alguien normal. La verdad es que la vida muy cotidiana, muy normal, con preocupaciones como las tiene cualquier otra persona. La historia de dónde vengo es un tema importante para mí porque pues, es lo que le da el matiz a lo que hoy soy y a lo que primero Dios estaremos llegando en el transcurso de la vida los próximos años, ¿no? Te cuento un poquito la historia. Yo soy Antonio Feregrino. Mi padre era un importante productor
de leche de Aguascalientes. Él en realidad vino en los 70s a emprender justamente una innovación muy importante para esa época, y digamos que el principio de la familia es a partir de la innovación. Mi padre fue de alguna manera el precursor del mejoramiento genético en la producción de leche y de la inseminación artificial. A través de esa actividad él logró tener un cambio importante en la ganadería, llevarla a niveles mucho mayores de eficiencia y de productividad para aquella época, y logró ese cambio, ¿no? Ese espíritu innovador con el que vivía mi padre de alguna manera nos lo contagió, y yo ya en la universidad de alguna manera con muchas inquietudes. Yo estudiaba ingeniería agroindustrial en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en los 80s altos, 90s bajos, con muchas inquietudes. En ese momento ya estaba yo participando con mi padre, empecé muy joven, y siempre con muchas inquietudes desde el punto de vista emprendedor, siempre buscando emprender, siempre buscando llevar actividades nuevas y complementarias a la actividad principal, que era la producción de leche y la producción de forrajes. En esa época se vivió una crisis muy grave, estoy hablando 90s medios, vino la crisis del 94, y mi familia no fue la excepción, como cualquier otra familia de empresarios normales en Aguascalientes. Bueno, esa crisis afectó mucho a mi familia, y tuvimos que empezar a innovar. En ese momento empezó a surgir la creatividad, y una de las formas de resolver esa situación fue que nosotros teníamos una engorda de la cual yo me encargaba, una engorda de ganado importante para la época y importante para el tamaño de las engordas en esa época. Y la forma de resolver la situación es que el tipo de cambio, hubo un cambio muy muy importante en un lapso muy pequeño. El tipo de cambio se fue al doble en muy poco tiempo. Y entonces la idea fue de inmediato cambiar el espíritu de la engorda y empezar a exportar el ganado, ¿no? Ahí nos adaptamos por primera vez a una circunstancia, actuando de una manera muy rápida. Se exportó el ganado, y esa situación ayudó a que empezáramos a resolver la crisis financiera que estábamos viviendo. Aquí, en ese sentido, Toño, cuéntanos un poco, y sobre todo, pues bueno, esa parte también que llega y que inspira también a los empresarios, a los emprendedores. Claro. Quizás a veces hablamos y decimos, tiempos de crisis nos dan tiempos de oportunidades. ¿Es lo que sucedió en sí contigo, con tu familia? Totalmente. De hecho, es una historia continua. Las crisis en los negocios son continuas, porque la realidad es que ningún negocio, ni siquiera el que esté más fuerte en la bolsa de valores en Nueva York, tiene un futuro asegurado. Uh-huh. Y en ese sentido, pues hay muchas historias, ¿no? Hemos visto cambios brutales de gente que no se ha adaptado a esas circunstancias, ¿no? Y de empresas que no lo han logrado hacer de una manera inmediata. Tenemos casos como Kodak, casos como... Bueno, hay muchísimas historias, ¿no? Kodak para mí es un tema porque tuvo la oportunidad, ¿no? Blockbuster también en su momento tuvo la oportunidad, y en fin, ha habido muchas empresas que se han negado a aceptar la circunstancia y se han negado a adaptarse al cambio, y eso les ha traído ciertos problemas. Entonces la realidad es que en las empresas y en cualquier área productiva, en cualquiera que estemos realizando, hay factores incluso externos que no competen a la propia empresa o a la propia eficiencia y productividad de la empresa, que afectan el dinamismo de la misma y que la pueden poner en ciertos problemas. Ahí es donde tiene que surgir la creatividad, y esa creatividad es la que de alguna manera en mi familia, en nuestra empresa, es la que ha estado llevando la empresa al punto en el que nos encontramos ahora. Es una empresa que ha sobrevivido muchas crisis, y que esas crisis todas las hemos sorteado con creatividad, con innovación, con carácter para
para llevar esos cambios y esos ajustes a buen término. Y bueno, hoy en día tenemos una posibilidad importante de sacar adelante no solo la industria nuestra, no solo la parte de producción de leche nuestra, sino la parte de producción y de integración en la cadena de valor de muchos productores, porque lo que hemos logrado es tener una enorme oportunidad en el mercado con un producto altamente innovador que resuelve problemas y que nos está dando a la industria de la leche y a nosotros en lo particular una posibilidad muy alta de sacar la circunstancia que vive la industria adelante. ¿Qué significó precisamente el tema de la innovación en estos años que nos comentas, en esos momentos quizás de crisis, de oportunidad, en los 90s, como así lo mencionas? El tema de la innovación y cómo de alguna manera repercute o cómo impacta al día de hoy el tema de la innovación también aquí. Claro que sí. Bueno, la realidad es que hemos tenido diferentes niveles de innovación a lo largo de los últimos 20 años en la empresa. La innovación ha sido desde un nivel de adaptarnos a tecnologías ya existentes e innovar trayendo esas tecnologías, adaptándolas a las condiciones de producción que se viven en la zona, y hasta llegar a temas verdaderamente disruptivos en donde la innovación ha sido creada desde el centro de nuestra propia empresa con ideas creativas y verdaderamente disruptivas que nos llevan hoy a tener patentes internacionales y tener a un producto verdaderamente innovador con tecnología in-house, con tecnología desarrollada por nosotros, obviamente con alianzas estratégicas, porque eso es importante. Trabajamos con alianzas estratégicas, pero con una idea muy clara de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Yo te decía, Toño, incluso antes de que iniciáramos propiamente el podcast, decimos en muchas de las ocasiones, sobre todo esto va muy dirigido a las empresas pymes, cuando hablamos del tema de la innovación, del tema de la disrupción, de ser creativos, de ser innovadores en sí como tal, a veces se piensa como en tecnología muy avanzada, en grandes laboratorios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo vives tú desde tu perspectiva? Pero sobre todo también, ¿cómo puedes compartir esto hacia las pequeñas industrias? Bien, es una muy buena pregunta porque verdaderamente la innovación empieza... Bueno, lo primero que me gustaría es hablar un poquito de qué es la innovación, entender con claridad el concepto de innovación, que a veces no está claro, ¿no? Y la innovación no es complicada, en realidad se compone de dos palabras. La primera es el prefijo in, que quiere decir iniciar alguna circunstancia, ¿no? Entonces, iniciar, y estamos hablando de novar, ¿no? Innovar. Novar viene de la palabra nuevo, de la palabra novación. Entonces, quiere decir introducir algo nuevo. Para introducir algo nuevo no necesariamente lo tuviste que haber creado tú. Hay innovaciones en el mundo que se están dando todos los días, y que adaptar una innovación existente en tu propia industria ya es innovar. Para mí ese es un grado bajo de innovación, porque en realidad estás adaptando una innovación existente a un proceso que tú tienes, que lo que va a hacer es que lo va a mejorar, vas a generar un cambio a partir de una introducción de algo nuevo en tu propio proceso o en tu propio desarrollo de producto o de proceso productivo, ¿no? Nosotros empezamos con esos niveles, digamos, bajos de innovación en el área agrícola a finales de los 90, buscando un tema muy específico para el uso eficiente del agua. Empezamos a utilizar riego por goteo en alfalfas, luego esos riegos por goteo los sistematizamos de tal manera que adaptamos esa tecnología que ya existía con una tecnología de bajo nivel que desarrollamos nosotros con sensores, donde estábamos midiendo la humedad en los campos, y en base a esa humedad mandaba la señal a un centro de riego y de ahí mandaba el agua a esa zona. Esa innovación, digamos, de una innovación existente, nosotros la complementamos y la llevamos a cabo. Como eso, bueno, hemos hecho algunos otros cambios. Para mí eso no es un nivel bajo de innovación, pero tampoco es un cambio disruptivo, ni que vaya a cambiar una industria, ni que vaya a cambiar un comportamiento de mercado, ¿no? La última parte, esa parte sí tiene un tema muy disruptivo,
porque entonces estamos hablando de una compañía que está llevando ya en la última etapa a desarrollar productos que a partir de los contenidos de la leche estamos utilizando esos contenidos de una manera con un tratamiento biológico y con un tratamiento industrial para generar cambios favorables en la salud humana. Ese sí ya es un tema disruptivo, ahí sí ya estamos cambiando un hábito de consumo que va a generar bienestar. Estamos resolviendo un problema de consumo, pero sobre todo estamos dándole la oportunidad a través de esa solución del hábito de consumo a una industria que está colapsada de ir a un nuevo nicho de mercado que puede transformar, ahí sí puede transformar toda la cadena de valor. Entonces, esa es la enorme oportunidad que hoy tenemos y es sobre la que hemos trabajado los últimos 10 años. Cuando traías toda esta parte de innovación, con esta parte de tecnología, cuando quizás platicabas a lo mejor con tu hermano, con tu familia, con los socios, etcétera, no te decían estás como fuera de lugar, o la gente creía en ti, estos temas de innovación, o sea, de pronto se vuelven, como luego decimos, la gente a veces piensa, ay, pues están locos, ¿no? O sea, esto no va a funcionar. ¿Te pasó en alguna ocasión eso? Me sigue pasando. Es el típico que te comentan, estás loco, Toño, ¿por qué no haces lo mismo de siempre? ¿Por qué si tu papá lo hizo normal, tu abuelo, tus amigos, conocidos en el tema del campo, ¿por qué te metes en problemas? ¿Por qué quieres hacer eso de qué? ¿Innovación? ¿En serio? Sí. Piensa diferente. ¿Qué? Exacto, pero te lo han comentado. Me imagino que a ti, como muchos otros emprendedores que están queriendo cambiar la forma de hacer las cosas, hacerlo mejor, entregar mejor valor al mercado, ¿te comentaron que estabas loco alguna vez? Sin duda. Te digo, es algo que incluso sigue pasando. Hubo quien dijo que estábamos vendiendo espejitos, que estábamos desarrollando espejitos, cuando lo que estás buscando es credibilidad. Ese es uno de los principales obstáculos que tiene el emprendedor innovador, porque hay diferentes tipos de emprendedores, pero el emprendedor disruptivo, el emprendedor de alto impacto, ese es el principal choque que tiene, es un choque cultural muy, muy fuerte y es parte de la idiosincrasia de México, es parte de la naturaleza del ser humano en México, porque así fuimos creados con miedo. Fuimos criados bajo el concepto de tú no puedes, de eso no es posible para ti, y de alguna manera es parte ya de la cultura mexicana. Entonces yo creo que parte de lo más importante que tenemos que transmitir hoy y que me gustaría a mí mandar como mensaje es el hecho de desmitificar la creatividad y la innovación como parte de un genio. No tienes que ser Tomás Alva Edison, ni tienes que ser un genio para lograr un cambio y para lograr innovación. Yo creo que en verdad es importante, ¿no? El tema de innovar siempre suena muy sexy, atractivo, no es fácil, es complicado, y sobre todo una industria tan tradicional como es el campo. Lo hemos visto en muchas empresas que, oye, es que yo me dedico a cultivar, yo me dedico a producir leche, lo mío es alimentar y listo. Oye, espérate, no. El mercado cambia, el tipo de consumo cambia, la forma de comportamiento del consumidor va cambiando y tu producto o tu empresa no cambia, estás fuera de órbita. Sí. ¿Es complicado innovar en la agricultura, en temas agrícolas o agroindustriales? No es complicado en los niveles bajos de innovación, porque hay que tratar también de salir y ir a ver qué está pasando en otras partes del mundo. Mucha gente logra ir a las ferias internacionales y ahí lo primero es que hay que quitar el concepto de un viaje de placer, un viaje de vacaciones a un viaje productivo que cambia el concepto de un gasto al concepto de una inversión. Nosotros estuvimos viajando mucho, estuvimos yendo a ferias, estuvimos yendo a eventos internacionales, a universidades, a centros de investigación en la primera etapa para saber qué es lo que estaba pasando y para comprender también qué es lo que estábamos produciendo. En realidad el productor, por ejemplo, el productor de leche, sabe que produce leche y sabe que la leche tiene ciertas características, pero en realidad no tienen idea lo que están produciendo. Incluso sabíamos que estuviste estando viajando a Silicon Valley a validar muchos modelos de negocio que traes en mente. Sé que te metiste en el tema de la biotecnología y fuiste de los pocos productores agroindustriales que dijeron, a ver, vamos a probar suerte. Como si fuéramos una compañía de tecnología informática, oye, también la parte agroindustria tiene su porqué en tecnología.
vamos a dar un viaje a Silicon Valley o varios. Sé que incluso ya abriste también una pequeña oficina para validar tu modelo de negocio. ¿Qué hiciste? Platícanos el tema emprendedores. ¿Cómo funcionó una empresa agroindustrial que hacía en Silicon Valley? Bien, mira, fue una etapa muy, muy bonita, fue una etapa muy incierta, muy compleja, porque tuvimos que desprendernos, digamos, de los apegos de lo que era estar 100% en la operación, 100% en el negocio. Y eso, quieras o no, tiene sus consecuencias. Pierdes productividad, empiezas a tener distracciones, pierdes el foco. Pero hubo un punto en el que la decisión era o seguir y seguir a través de esta estrategia de implementación de innovación o de plano salirnos. Creo que fue una visión muy acertada la que tuvimos hace 10, 12 años, cuando se tomó esa decisión, porque estábamos en el preámbulo de la apertura de la importación de leche en el Tratado de Libre Comercio, y ya la empresa de la cual formábamos parte aquí en Aguascalientes tenía serios problemas de comercialización. Habíamos perdido market share. Yo había tenido una insistente valga la redundancia, una insistente insistencia en el consejo del cual formaba parte, donde proponía que teníamos que generar innovación para generar un producto que resolviera problemas de consumo y tuviéramos una oportunidad, como lo tuvimos años antes con la innovación de la leche light, no sé si la recuerdan. En ese momento ya 2008, 2009, bueno, pues la leche light ya era un commodity, y toda la leche en términos generales era un commodity, y se empezaba a competir realmente por precio, y nosotros seguíamos compitiendo por calidad. Entonces, bueno, ahí hubo una negación. Ahí fue la primera vez donde algunas personas, mis propios socios, algunos, me dijeron que estaba loco y que eso no existía. Entonces, bueno, ahí empezó la inquietud. Esa inquietud la saqué de ese ente, la llevé a mi propia familia. Juan Carlos, mi hermano, la vio con muy buenos ojos, porque de alguna manera fuimos educados de la misma manera y piensa exactamente igual que yo. Entonces empezó una etapa de scouting, una etapa compleja que duró 2 o 3 años. Nosotros ya teníamos una idea muy clara de qué era lo que queríamos hacer. Esa idea, que es el alimento de una innovación, pues es la idea, ¿no? Esa es la materia prima con la que se nutre la innovación, con una idea. Salimos con esa idea, fuimos seleccionados después de un largo proceso de selección de FUMEC, que, bueno, afortunadamente existía ese ente, y lamento mucho que ya no esté funcionando. Exacto. Que era la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, y fuimos seleccionados de entre 1,000 compañías que tenían esa posibilidad para ir a incubarse a Silicon Valley. El proceso de incubación en Silicon Valley duró, inicialmente íbamos por 1 año, pero terminó siendo por 3 años, ¿no? Prácticamente vivimos de manera intermitente en Silicon Valley, y ahí descubrimos la importancia de la innovación, y vivimos una etapa muy bonita en Silicon Valley. Fuimos testigos del nacimiento de Tesla. Algunos de nuestros mentores eran parte del board de Tesla. Qué interesante. Vimos el nacimiento de Amazon, cuando todavía era el inicio de vender libros. Todavía estaba en un proceso de incubación Uber. Entonces, esa etapa, digamos, del 2009 al 2010, 2008, 2010, fue una etapa en Bay Area de una cantidad brutal de creatividad y de innovación. Entonces, descubrimos que realmente la innovación y la creatividad tienen sentido y tienen futuro. Y de alguna manera, participando ahí con algunos de nuestros mentores, que por cierto algunos de ellos eran premios Nobel de biotecnología, de ese nivel era la gente que nos acompañaba, y la realidad es que yo les puedo decir que es la gente que hace que las cosas pasen, porque Dios fue providencial con nosotros y nos puso en el medio y en la circunstancia ideal para llevar la idea donde las ideas generan valor y donde las ideas se convierten en realidad. Entonces fue una etapa de mucha creatividad, de mucho crecimiento. Llevamos la idea de un proceso, de una simple idea con muchas posibilidades tecnológicas de éxito, a un tema de una serie de patentes y de un prototipo
que tenía ya características importantes de posibilidades de éxito en el mercado. Ese proceso duró bastante tiempo y no solo tuvo gestación en Silicon Valley. Uh-huh. Silicon Valley fue el epicentro para conectar otros puntos en otras partes del mundo. Estamos hablando de que tuvimos conexión a través de Silicon Valley, como si Silicon Valley fuera una antena y esa antena conectara con otras partes del mundo. Pues yo te puedo decir que tuvimos convenios de investigación y desarrollo con 4 o 5 centros de investigación en todo el mundo y con 4 o 5 universidades en todo el mundo. Y a su vez tuvimos la oportunidad de, como bien dices, Alex, tener una oficina, crear una empresa, darle sentido a la empresa a través de un LLC y aterrizar en esa empresa todas esas creaciones que estaban desarrollando para llevar a cabo las patentes, ¿no? Entonces esa etapa fue de mucha creatividad, fue una etapa de mucho crecimiento y de mucho conocimiento, pero la parte más importante es que nos tocó vivir toda esta transformación que estamos viendo hoy en las aplicaciones, en los medios de comunicación, en las telecomunicaciones, pero también vimos el nacimiento de la posibilidad de, a través de la biotecnología, de biotech, cambiar la industria de alimentos. Entonces, en ese momento ya se hablaba en esa zona, con gentes de altísimo nivel, de que el mundo iba a tener una transformación durante los siguientes 20 años. O sea, de 2008 a 2028, estamos casi a la mitad, o poco más de la mitad de ese periodo. Entonces se hablaba de que 2 posibilidades eran las que iban a generar esos cambios. La primera iba a surgir primero y la segunda iba a ser un tema posterior. El tema primario era todo el tema de las tecnologías de la información, las aplicaciones, las telecomunicaciones, todo este tema que fue un boom y ha sido un boom de hoy a hace 10 años. Eso, la predicción o la prevención que tenía el medio, digamos, de emprendedores y empresarios en esa zona y de financieros, era que eso iba a tener una etapa de madurez que iba a llegar en el 2019, en el 2020, y que luego se iba a saturar de demasiadas aplicaciones. Tú puedes ver tu teléfono lleno de aplicaciones y hay tantas que muchas ya no se están utilizando. Entonces, pero que la segunda ola iba a ser con una forma diferente de alimentar y de nutrir al ser humano, ¿no? Entonces, nosotros nos preparamos a partir de entonces para subirnos a esa ola en este momento. Esta ola está llegando. Creo que en ese sentido sí tenemos nosotros un cambio disruptivo, tenemos una oferta al consumidor que le va a generar beneficios y estamos a punto ya de salir a mercado, estamos terminando la planta. Desafortunadamente, nuestro proceso de innovación fue tan disruptivo que tuvimos que hacer cambios incluso a nivel proceso industrial. Eso también está patentado. El producto que creamos nosotros o la serie de productos que creamos nosotros se crearon primero a través de investigación y desarrollo, a través de pruebas en el ser humano, que por cierto fueron validadas en centros de investigación y en hospitales en Estados Unidos. Tenemos todos los avales y todas las licencias de FDA y de USDA. Aquí en México estamos perfectamente bien con todas las comprobaciones de los efectos de salud que estamos generando. Después de eso se tuvo que hacer un escalamiento en una planta piloto a la cual se le tuvieron que hacer algunos ajustes para probar que el producto del laboratorio corría en una planta piloto a nivel industrial, y eso nos llevó otra vez un proceso de inversión y de tiempo un poco largo, y a partir de ese momento pues tuvimos que crear y llevar esa planta piloto a un nivel de escalabilidad de una planta industrial, que es la que con mucho gusto les comparto que estamos terminando de construir aquí en Aguascalientes. Prácticamente la planta está terminada, estamos ya empezando a hacer pruebas a nivel de proceso. Nos va a llevar 1 mes o 2 meses la certificación y van a ver nuestro producto en el mercado, yo creo que a partir de mayo o junio. Estamos a punto de lograr algo importante desde el punto de vista de go to the market. Estamos logrando una alianza con una multinacional, una de las 5 más grandes del mundo. Estamos ahorita validando el modelo, validando el producto. Yo estoy muy confiado de que esto va a llegar a buen puerto y vamos a tener entonces
entonces una oferta al consumidor que va a resolver temas de salud a un precio bastante accesible y que a su vez a los productores y a la industria de la leche le abre una posibilidad enorme de mercado, no solo aquí en México, o sea, es un tema que puede ser disruptivo a nivel mundial. Entonces, volviendo a la base, sí, este tema que te cuento de esta experiencia que surge en Silicon Valley, pues sí es ahí donde se gestó, sí es ahí donde se hicieron los lazos, los vínculos, los convenios, las alianzas, incluso los primeros mentores, inversiones, para llevar a la compañía hoy a un tema donde ya tenemos inmerso dentro de la compañía capital de riesgo. Hay un fondo de inversión que invirtió en Dairy a Day, y integramos ya en nuestra compañía también la parte de producción de materias primas para ayudar a facilitar la producción de leche a los productores de leche, que eso a su vez va a ayudar para que nuestro producto final tenga trazabilidad. Es decir, nosotros el producto que ustedes van a estar bebiendo pronto, van a estar consumiendo pronto, bueno, pues vamos a saber también el alimento que comieron esas vacas, de dónde venía y cómo se hizo y qué calidades de alimentos se suministraron en esas vacas. Y eso abre una posibilidad de mercado muy importante, que es el mercado de Asia, pero sobre todo el de Japón, en donde una materia prima que tiene trazabilidad y que se convierte en un producto tiene las posibilidades de ir a ese mercado con las certificaciones más altas a nivel del mundial, pero también entras a un mercado que te paga 4 veces más lo que vale el producto en un mercado como México. Y para que se den un poquito idea de la cercanía que tenemos con los mercados a nivel mundial el día de hoy, te doy un ejemplo. Mover un tráiler, mover un contenedor de aquí a vamos a hablar de la península de Yucatán, o de aquí a la península de Baja California, a Tijuana. Bueno, pues estás hablando para cualquiera de los dos lados que te va a costar alrededor de 40,000 pesos, alrededor de $2,000 mover un tráiler, ¿no? Bueno, hay contenedores saliendo de Manzanillo a Japón o a Shanghai, a China, que los puedes encontrar por $1,200, ¿no? Entonces resulta que te cuesta lo mismo ir a la península de Yucatán que ir a Shanghai, ¿no? Esa es la cercanía de los mercados. Ahora, los productos pues tienen que tener las condiciones para viajar, tienen que tener los grados de calidad, las certificaciones, y también en ese sentido pues le hemos metido también mucho en esa parte. Oye, Toño, y en ese sentido, o sea, digo, también obviamente valdría la pena, o sea, comentar, hay diferentes tipos, hay diferentes niveles en sí de innovación, o sea, dependiendo también incluso hasta en el sector en el que se lleve a cabo la innovación. Y has mencionado también dos cuestiones también claves, ¿no? O sea, finalmente una idea, ¿sí? Se trabaja, se piensa y obviamente se va llevando hasta llegar precisamente al tema de la innovación. Pero la innovación no es innovación hasta que no realmente se convierte en una oportunidad de negocio, ¿es así? Así es, totalmente. Sí, no, yo es grato pues retroalimentar a emprendedores y me invitan de alguna manera a participar en algunas aceleradoras y como mentor y como consejero en algunas empresas, y seguido me topo con la idea de que hay un emprendedor que tiene una empresa muy importante, disruptiva y tal, y una vez que platico con el emprendedor lo único que tiene es una idea que además está en un papel, ni siquiera está estructurada, no ha sido puesta a prueba esa idea, y eso no es una empresa, ni es innovación, es solo una idea. Así es. Sin duda, la idea es la materia prima de la innovación, pero la idea para convertirse en una startup o en un producto con altas posibilidades de éxito en el mercado, porque luego vendrá la parte de ejecución, porque no nada más es desarrollar el producto, hay muchas innovaciones que han sido mal ejecutadas y han sido fracasos teniendo excelentes productos. Y ha habido productos que no son tan buenos, que tienen un cierto nivel de innovación, pero que son muy bien ejecutados y que son bestsellers, ¿no? Entonces yo creo que viene para nosotros también a nivel
particular, eso se los comparto, un reto enorme desde el punto de vista de ejecución. Eso quiere decir que no, quiero ser yo muy, muy honesto, no hemos llegado a ningún lado. falta el camino. Y luego cuando lo logremos vendrá otro camino, ¿no? Que tendremos que seguir con un pipeline de innovación para evitar que nuestra empresa sea alcanzada en un tiempo con un producto similar, ¿no? De hecho... Sí, o sea, digo, nada más, propiamente aquí igual valdría la pena, nos está, obviamente está conectando también con nosotros. Víctor Gómez Lara nos dice, dice una pregunta, dice, ha dicho dice, ¿qué es el producto? Dice, si no es así, ¿cómo está validando el modelo? Te pregunta Víctor Gómez, así que si quieres responder también esto, digo, a lo mejor no has comentado específicamente qué es tu producto como tal, ¿verdad? Entonces, si quieres comentarlo también, Toño. Sí, bueno, sí, es un derivado lácteo-funcional y es una bebida. Derivado lácteo pues es un producto que proviene de los lácteos y funcional es que genera una función de salud humana. ¿Ha sido validado? Sí ha sido validado. Ha sido validado en varios niveles. Fue validado primero como idea porque la idea fue puesta a prueba y fue una idea que se despedazó y que tuvo que reacomodarse y adaptarse a esa circunstancia. O sea, incluso yo te puedo decir que no es la idea original. Sí tuvo algunas variables y tuvo algunos cambios para llegar a lo que es hoy. Luego se validó desde el punto de vista de concepto, de que lo que estábamos buscando técnicamente hacia atrás, de la idea hacia atrás, era viable llevarlo a cabo. Había que entrar en un proceso de investigación y desarrollo que, por cierto, nos llevó 6 años y una inversión bastante importante. Y por el otro lado, a nivel de consumo, pues entender qué tan dispuesto estaba el consumidor a aceptar que un producto derivado de la leche le generara beneficios de salud. Y ahí hicimos estudios también que lo validaron. A partir de ahí, pues hicimos toda la parte de investigación y desarrollo y se hizo toda una estructura que luego se llevó a niveles de protocolos y que esos protocolos se llevaron a una planta piloto en Estados Unidos avalada por FDA, donde esos protocolos están certificados. Esa certificación de esa planta piloto ahora se llevó a una planta escalada industrialmente aquí en Aguascalientes con el seguimiento de la FDA y de las autoridades de salud en México para que la planta, digamos, la planta piloto sea escalada a grandes niveles y que esa planta tenga las condiciones de inocuidad y proceso que avalan que pueda ir el producto para consumo humano en cualquier mercado del mundo. Tenemos las certificaciones y luego el producto ya terminado y probado ha sido puesto a prueba en Home Use Test en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde el resultado ha sido muy exitoso. Entonces sí tenemos bastantes niveles de validación. Es un hecho. No estaríamos nosotros invirtiendo en una planta con las características que tiene si no tuviéramos esos ahora sí que ya tendremos oportunidad, sí que de conocerla. Yo en algún momento tuve oportunidad todavía cuando está en la cuestión de la construcción y demás, pero ya tendremos oportunidad de estar por ahí también si nos invitas también, Toño. Francisco Elizondo Barba nos dice un abrazo, Toño y Alex, también les manda saludar. Gómez, Víctor también, ya nos dice gracias por la contestación. Humberto Martínez Femat nos dice saludos. Antonio Feregrino, excelente empresario, buena entrevista a Star Cops, así que muchísimas gracias a todos quienes se conectan en sí para poder escuchar y sobre todo para poder inspirarse, Toño. Cuéntanos también en ese sentido y pues también Alex, hemos platicado mucho también en este espacio, en esta parte inspiradora. ¿Qué se necesita prácticamente para poder iniciar a innovar, para en un momento dado entrar a ese ecosistema? ¿Qué factores, qué es lo que te va llevando propiamente? Generas una idea y después de ahí, ¿qué sigue? Es difícil, obviamente, como dicen, todo este trayecto que nos has comentado. O sea, yo creo que dices desde los 90 hasta ahora, pues ya han transcurrido varios años y dices, todavía nos falta más y todavía seguimos creciendo más y faltan más cosas, ¿no? ¿Cómo es este proceso de la innovación y cómo te va llevando? Bien, mira, sí es un proceso complejo. Dependiendo, y sigo insistiendo, de los niveles de innovación. Puede ser
desde adaptar esa innovación a tu proceso productivo, una innovación que ya está, pero al momento en que tú estás iniciando un proceso nuevo en tu planta o en tu empresa, pues ya estás innovando, ¿no? Entonces, pero bueno, ese finalmente tiene un proceso diferente. Yo me gustaría concentrarme más en las ideas disruptivas, en las que pueden transformar una industria, en las que pueden generar un nivel de valor en un ecosistema productivo de una manera importante, que es donde tengo un poco más de experiencia y es donde creo yo que en México es donde debemos de enfocarnos y tener el ecosistema, como bien dices, bien armado para que ese proceso siga. En realidad, la innovación para mí tiene dos vertientes, ¿no? Uh-huh. Digamos que la parte de proceso de la idea y luego la parte del proceso financiero que le da soporte a esa idea, porque si no existe la otra parte, pues no hay forma, ¿no? Claro. Entonces, yéndonos por la parte específicamente de la idea sin tomar en cuenta la parte de inversión y la parte financiera, pues bueno, mira, lo primero es que sí, ciertamente tenemos que entender que la idea es la materia prima de la innovación. Uh-huh. Y lo primero que tenemos que entender es que la idea, una gran idea, no es privativa de los genios. O sea, yo sí quiero insistir mucho en eso, uh-huh, porque sí es importante desmitificar ese concepto que se tiene en México, en donde prácticamente los mexicanos no tenemos derecho a soñar o a tener grandes ideas, porque eso está nada más diseñado o está tipificado para los genios o para los que estructuralmente tienen las condiciones financieras para llevarlo a cabo. Uh-huh. Yo te puedo decir que en el caso de nosotros, lo primero que tuvimos que hacer fue entender eso, o sea que sí teníamos las capacidades de llevarlo a cabo desde los dos puntos de vista, de transformar la idea en lo que es hoy hasta tener la estructura financiera para llevarla al nivel que lo hemos llevado. Y en esa parte voy a ampliar un poquito más tarde. Me voy, de hecho, simplemente al tema de la idea. La parte más importante es los emprendedores. Me toca ver algunos que dicen, es que yo tengo una idea y están casados con la idea y la comparten y los atacan con la idea y la defienden y le dicen, oye, es que yo creo que la puedes adaptar así, y la defienden y la defienden y la defienden. Yo creo que esos innovadores, esos emprendedores no tienen futuro. Uh-huh. Lo primero que tienen que hacer es estar abiertos, totalmente abiertos a entender que para que la idea sea exitosa, pues tiene que ser puesta a prueba. Y muchas veces en el ponerla a prueba, lo primero que pasa es que hay vertientes, uh-huh, y esas vertientes te pueden llevar a una idea mejor. Entonces hay que adaptarse a esos. Tiene que ver esto un poco, Toño, con la idea de que los emprendedores en su mayoría se sienten onepreneurs o wanapreneurs porque solamente tienen muy buenas ideas, sí, pero una idea lamentablemente no vale nada, ¿no? No vale. Una idea en tu cabeza no vale 0 pesos, vale 0 pesos. Así es. No, el valor empieza a llegar hasta el momento que dices, voy a hacer un plan de negocios, voy a bajarlo a papel, voy a prototiparlo, voy a empezar a invertir mis primeros pesos en esta idea que traigo, en comprar empezar a desarrollar el producto y empezar a validarlo, porque también hay muchos productos en el mercado que se han desarrollado pero no funcionan, ¿no? Simplemente fue una idea del emprendedor que la validó en su cabeza, nunca le preguntó a la gente, nunca observó la oportunidad en el mercado, la problemática en el mercado. Fue tan egoísta o a lo mejor un poco humilde que no dijo, no voy a pedir apoyo, no voy a ir con ningún mentor, yo sé lo que traigo en mi cabeza, y de repente saca el proyecto, invierte mucho dinero y es un gran fracaso. Esto es muy común en el emprendimiento. Así es. ¿Tú qué puedes aconsejarnos para hacerlo, para que realmente lo hagan? Incluso hablamos de una industria complicada, ¿no? Donde tal vez no es muy común la creación de tecnología, sobre todo en temas tal vez de innovación alimentaria. Hay mucho de eso, pero en realidad hay pocas empresas que lo hacen como tú, en su mayoría son muy tradicionales, ¿no? Sí, totalmente. Bien, en la primera parte, en lo que tiene que ver con la idea, con la innovación y con el emprendedor en una etapa muy temprana, también es un tema de idiosincrasia. Luego no platiques porque te van a robar la idea, no compartas. Eso es muy común. Eso es muy común. Entonces el emprendedor también tiene que cuidar esa parte. Entonces tiene que ser muy cuidadoso con quien lo comparte, tiene que ser muy celoso. Les comparto que en esa parte
perdón que esté regresando a título personal, pero me gustaría compartirles la experiencia. Nosotros hemos sido sumamente celosos, ustedes lo saben, o sea, hemos cuidado el tema, el detalle, pero muchísimo, tal vez más. Y eso es porque sí existe el robo de ideas, y existe la gente malintencionada, y existen las envidias, y existen los boicots, y eso existe, o sea... Oye, Toño, entonces eso, y digo, incluso hace rato venía escuchando a alguien también aquí en Aguascalientes que decía, es que si tienes una idea, grítalo a los cuatro vientos, díselo a la gente, o sea, y demás. ¿Tú estás en contra de eso, entonces? Totalmente. Estoy en contra de que lo grite a los cuatro vientos. Tú hace rato mencionabas del ecosistema. Compártelo en el ecosistema. Compártelo en donde tu idea va a generar valor. Exacto. Con quien te va a generar valor a tu idea, no con cualquiera. Compártelo. Lo primero donde se tiene que compartir la idea, donde se tiene que poner a prueba, es con tu círculo más cercano. Con tu padre, con tu hermano, con tu hijo, con tu mejor amigo, compártelo. Luego los papás, yo me he dado cuenta, son los últimos que se enteran de que el hijo está emprendiendo o que tiene una idea, man. Y resulta que la idea era estúpidamente estúpida, perdón. Y el papá me dice, oye, ¿cómo ves? Y me estoy enterando, ya debe tanto, ya se embarcó con tanto. Error. Con el primero que lo tienes que compartir es con tu papá, o con tus hermanos, o con tu madre. Oye, güey, qué buen consejo, ¿eh? Qué buen consejo. Aunque muchas veces, exacto, buen consejo, aunque me ha tocado en la personal muchas veces que a un papá le comentan la idea y digo, se supone que el papá está para apoyar, pero muchas veces son muy tradicionales, dijimos, no, eso no va a ser, y aparte la voz de tu papá cuenta mucho. Entiendo mucho el tema del consejo, la experiencia, pero muchas veces al papá le puede dar un poquito de miedo que el hijo se atreva a hacer esas cosas y lo puede opacar, lo puede oprimir un poquito, no lo hagas, y el niño dice, bueno, me quedo. No el niño, puede ser también el adulto, ¿no? Sí, totalmente, y te puedo decir que a nosotros nos pasó. Mi madre es una mujer que ha vivido en empresa, o sea, viene de una familia emprendedora, mi padre era emprendedor, o sea, ella sabe lo que es emprender, y ese miedo es natural. Y mi madre fue la primer crítica absoluta de que esto tenía mucho riesgo, y es la realidad, o sea, esto tenía mucho riesgo. Pero también la parte importante del hijo en esa relación de comunicación, o con el padre o con el hermano, es entonces, hablaban hace rato de la validación y las certificaciones. Bueno, pues regresar y decir, mira, esta idea ya fue puesta a prueba en este ecosistema, en este caso FUMEC, y de 1000 fuimos seleccionados 10. Entonces, digo, no podemos estar tan equivocados. Exacto. Y entonces empieza a cambiar. Oye, mira, fíjate que ya lo llevé a este centro de investigación y te comparto que híjole, pero falta muchísimo y es mucha inversión. Sí, pero ya subimos 3 escalones, y digamos que esos 3 escalones son los más complejos, donde la idea realmente se valida y se llega a la conclusión de que tiene posibilidades de éxito, porque no hay muchas que tengan posibilidades de éxito. Sí, y al final del día hay gente que vas a toparte con él o ella y te va a decir, oye, yo te quiero apoyar, tu proyecto me interesa, no te voy a robar, te voy a apoyar, te voy a impulsar, incluso conseguirte inversiones o lo que sea, o incluso con simplemente mentoría en un tema de negocio o en la industria, te sirve. Es complicado, fue para ti complicado entender ese concepto de sacar tu idea, de decir, no la voy a gritar a 4 vientos, o lo hiciste y te fue un poquito mal, después hiciste un circo más cercano, más cerrado, y diste con el clavo, con ese grupo de mentores, expertos que dijeron, te vamos a apoyar, Toño, vamos por este camino, hazle así, hazle así. Fíjate que nosotros tuvimos una experiencia muy, muy desagradable con un mentor que no tuvo el cuidado que debió haber tenido, y que compartió la idea donde no la debió haber compartido, y que eso nos generó un conflicto tremendo, que se escaló a un nivel muy alto. Y eso vino del propio ecosistema, ¿no? Pero entonces lo que tiene que hacer el ecosistema es irse puliendo, irse cribando y señalar a ese tipo de personas. De pasos firmes, ¿no? De pasos firmes y irse cribando. Entonces, bueno, pues definitivamente compartir que ese mentor no es confiable y que no le puedes compartir ideas, ¿no? Entonces... Oye, Toño, aquí hay una pregunta y vaya, ahora sí que va muy, pero muy, muy de la mano precisamente con lo que nos está preguntando Víctor Gómez Lara, que está muy, muy al pendiente, y te agradecemos muchísimo que nos sigas, Víctor. Me parece que él está en Hidalgo,
en Pachuca, Hidalgo, así que te mandamos muchos saludos. Tula, Hidalgo. Fíjate que en ese sentido nos has platicado toda esta parte en donde Toño Feregrino, los hermanos Feregrino, o sea, propiamente, pues bueno, van encaminando todo esto, ¿no? Y ahora los van hijos Feregrino también. Van al frente y ahora también los hijos Feregrino también van enfocados a esto. Pero también la pregunta que nos hace y la pregunta que quiero hacerte a continuación es, ¿cómo vas permeando esto desde ustedes, sí, ahora sí que en cascada, hasta también la gente que colabora contigo, que eso es una parte muy importante? ¿Cómo hacemos incluso esa propia selección del personal que requerimos y que la vamos involucrando poco a poco? Ustedes se convierten como una especie, lo voy a decir así, como de mentores de la innovación, gestores de la innovación, y esto hay que permearlo a toda la empresa. Totalmente. Porque finalmente lo que ustedes ya aprendieron, el camino que ustedes han recorrido durante todo esto que ha costado no solamente, como luego decimos, no solamente es ahora sí que la parte de la gestión, la parte quizás de los desvelos, de muchas cuestiones, de muchas situaciones a nivel personal y demás, en la parte económica, el bolsillo también, obviamente, en este sentido que siempre lo hemos dicho, es apostarle al tema de la innovación. Y fíjate, Víctor nos dice, bueno, ¿nos puedes contar? Dice, cómo en sus inicios de emprendimiento formó su equipo de trabajo. Dice, ¿qué buscabas en las personas y cómo lograste equilibrarlo, no? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. El equipo de trabajo nos concentramos básicamente en perfeccionar las capacidades que teníamos Juan Carlos y yo y dividir las responsabilidades. Básicamente el equipo de trabajo en un principio, para invertir en un doctor en biotecnología no nos daba, era imposible y más complicado tenerlo in-house. Entonces, afortunadamente, como lo mencionaba Alex al principio, nosotros tuvimos la suerte de entrar en un ecosistema en donde las condiciones están dadas para que prácticamente todo sea outsourcing. Entonces, subcontratamos prácticamente todo. Invertimos mucho dinero en esas subcontrataciones y fueron subcontrataciones que desde adentro no hubiéramos logrado hacer porque no teníamos la estructura, la infraestructura tampoco para lograrlo. Pero sí existían las universidades, los centros de investigación a nivel mundial. Déjame te digo que en México, y esa es una buena respuesta para Víctor, hay enormes centros de investigación y desarrollo. Tenemos de los mejores del mundo que están en CONACYT. Y tenemos centros de investigación y desarrollo para diferentes disciplinas. Enormes centros de investigación, gente muy capacitada. Desafortunadamente, todo el tema para invertir en investigación y desarrollo a través de los emprendedores creo que lo han limitado ahora en este proceso, pero es un tema que en algún momento yo espero que se retome, porque es un tema que realmente es el que puede generar valor y puede generar riqueza, porque la riqueza se queda en el país, se queda, no estás pagando investigación y desarrollo en otras partes del mundo. Entonces, la respuesta es muy simple. Sí, nos perfeccionamos, Juan Carlos y yo, desarrollamos habilidades que no teníamos, nos capacitamos, estudiamos y a la vez nos rodeamos de mentores y de outsourcing con alianzas estratégicas, con convenios de colaboración con universidades y con centros de investigación, y cuidamos la idea desde el punto de vista de que algunos estaban haciendo un estudio sobre el concepto de la idea sin saber qué era el producto. O sea, preguntábamos sobre qué piensa usted si hay un producto derivado de la leche que le beneficie en tal área de la salud. Oye, ¿cómo te lo vas a comer? No sé, es un derivado de la leche. Y además le va a gustar porque sabe bien. Bueno, ellos no sabían qué era el producto. Y luego los otros que estaban perfilando el producto desde el punto de vista de sabor, de olor, de aroma, de empaque, no sabían qué contenía el producto. Y luego los otros que estaban desarrollando biotecnológicamente los efectos en el producto, no sabían ese producto en qué producto iba a terminar. De esa manera cuidamos la idea. Y esa parte la teníamos nada más Juan Carlos y yo. Toño, me voy con un par de ideas que gracias a tu plática creo que al emprendedor le sirve bastante. Una es
Es costoso hacer innovación, sí, pero es más costoso no hacerla. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Otro punto es, si tienes una idea, no la grites a los cuatro vientos a cualquier persona. Busca un círculo de mentores, de gente que te apoya. Startups, por ejemplo. Y por otro lado, tu familia es primordial. Piensa siempre en tu familia, pregúntale a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos. Todos son parte de tu ecosistema. Tu emprendimiento también tiene que ver con ellos, ¿no? Exactamente. Y un tercer consejo que vi muy importante es el nunca dejes de desarrollar, siempre implementa, está ahí. Tu historia es fantástica, la verdad es que la conocía, pero ahorita ya me quedé con un poco más de emocionado. No es sencillo, no es fácil, como decía Sara, es complicado y tienes que invertir mucho tiempo, dinero, esfuerzo, regarla, pero gracias a que la regaste muchas veces, como todo el mundo lo hemos hecho, hemos aprendido. Yo digo, nunca es un fracaso, es un aprendizaje que siempre tenemos para hacerlo mejor el siguiente, ¿no? Y mejor aún, trascender, compartir nuestra experiencia para que otros digan, mira, este atajo o este hack que Toño me acaba de mencionar, ya no lo voy a hacer porque ya lo aprendí de él, ¿no? Entonces, de eso trata la humanidad, de aprender, de comprender, aprender y transmitir más información para que el mundo sea siempre un lugar mejor, ¿no? Sí. Así es, compartir siempre y sobre todo, pues bueno, siempre agradecerte. Y yo creo que esta última parte, como lo hemos comentado también en estos temas, pues bueno, simplemente 3 cosas. Dinos 3 puntos en sí básicos con los que pudieras cerrar y sobre todo con los que pudieras transmitir para poder inspirar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, Toño. Bien, mira, la primera idea es una idea que nosotros tenemos tatuada en la compañía. Ahora Day a Day, ¿no? Que es, si la velocidad del cambio es más rápida que la velocidad de respuesta, el fin está a la vista. Uh-huh. Y de alguna manera es lo que decía Alex, es más caro no innovar que innovar, y sobre todo cuando tienes jaque mate, ¿no? Nuestra industria tenía jaque mate hace 10 años y las condiciones actuales de mercado, de circunstancia, de crecimiento de la industria, de productividad, yo creo que tienen a la industria en un problema. Necesitamos un reenfoque, necesitamos una reutilización del producto en base a los nuevos hábitos de consumo. Entonces, por ahí es por donde estamos yendo. Entonces, si la velocidad del cambio es más rápida que la velocidad de respuesta, podemos darlo por hecho que se acabó. Y dentro de esa misma idea, la segunda, a partir de esa, es que hay dos factores en la ecuación, velocidad y cambio. Uh-huh. La velocidad es la variable que tú puedes controlar. El cambio tú no lo puedes controlar. Claro. Entonces el cambio es una variable fija. Uh-huh. Y esa variable es dinámica. Entonces también tu variable de cambio, tu variable de velocidad, perdón, se tiene que ajustar a esa variable de cambio. Si el cambio está siendo demasiado lento y tú vas demasiado rápido, vas a llegar antes a una necesidad que todavía no está surgiendo. Uh-huh. Te tienes que adaptar. Lo mejor es hacerlo rápido, pero por velocidad no hablo de rapidez, hablo de oportunidad. Entonces, ese sería el segundo tema. Y el tercer tema es toda esta parte que comentábamos del ecosistema. Hay un cambio brutal en los emprendimientos, en los startups, en las universidades, que yo realmente espero que exista conciencia en las actuales autoridades y no le pongan stop a algo que ha costado mucho trabajo y mucho tiempo crear y mucho dinero, a prueba y error, para llegar al punto en el que estamos, que es, hoy sí hay un ecosistema que te permite poner tu idea a prueba y te permite, a través de la experiencia de otros, hacer que esa idea tenga un atajo, que vaya más rápido, que se conecte donde se tiene que conectar, que llegue al punto en donde se logra que las cosas pasen. Nosotros tuvimos que estar 3 años en Silicon Valley. Te puedo decir que el primer año no teníamos idea. Fue gastar mucho dinero, prueba y error. Hoy en día los emprendedores tienen ya aquí en México un ecosistema que cuando nosotros iniciamos hace 12, 14 años no existía. Es más, nos veían mal. O sea, un emprendedor hace 12 años era un loco, pero un loco
De remate. De remate, bicho raro. Un bicho raro, ¿no? Hoy un emprendedor no es tan mal visto. Y un emprendedor que ha probado que su idea tiene posibilidades, incluso puede entrar en un ecosistema donde haya una aportación financiera. Y está esa parte que quería yo al final tocar, que es, normalmente sí tienes que compartir tu tema con tu ente más cercano, porque en el modelo financiero que es el Stairway to Heaven, donde se va capitalizando esa idea, los primeros que fondean la idea eres tú y las gentes cercanas a ti. Termina prestándote lana a tu abuelita, tu mamá, tu tía. Los más cercanos. Tus más cercanos, y a lo mejor le están poniendo dinero sin esperar que lo regreses. Entonces, pero sí tienes que ser muy claro. Y del otro lado también tiene que haber un entendimiento de que va a ser un proceso de prueba y error que va a costar, y que ese dinero pues, no solo se está gastando, se está invirtiendo. Se está gastando si la idea no es buena y se rechaza o se deja olvidada y no se perfecciona, ¿no? Porque lo peor es decir, bueno, es que mi idea era mala. No, pero tu idea mala ya pasó por un proceso en el que se convirtió en buena. ¿Es una evolución? Ya evolucionó. No la dejes, porque esa parte de convertir una idea no tan buena, en una idea que ha sido probada, ahí ya empieza a tener valor. Entonces, yo creo que esa parte primaria es también la llevas al Stairway to Heaven, y también es el primer ente en donde te vas a encontrar. El segundo ente es que ciertamente ya en los ecosistemas existentes, en startups, en las aceleradoras, ya hay gente que ya la botó del parque, que ya capitalizó su idea, y que donde vea una idea buena, ese puede ser tu primer angel capital. Entonces, el que más va a cuidar tu idea va a ser él. Claro, y más si le está apostando. Y más si le mete lana. Entonces, lleva tu idea a ese ecosistema, ¿no? Eso ya está aquí. Eso lo tienen ya aquí mismo en Aguascalientes. Nosotros, insisto, tuvimos que salir. Y la última parte es el compromiso que tuvimos nosotros que crear con esos gigantes con los cuales nosotros al principio de la idea estuvimos amparados y nos llevaron adelante. Porque con alguno de ellos yo le decía, oye, a ver, tú nos estás ayudando mucho y le estás dedicando mucho tiempo. Alguien que valía mucho dinero, un empresario en California. Y le dije, oye, ¿qué estás esperando tú? Me dijo, mira, Toño, yo no estoy esperando nada. Yo estoy esperando que les vaya bien, y lo único que te pido es que regreses tú a tu ecosistema y ayudes a que se cree el ecosistema y que devuelvas parte de lo que nosotros te hemos dado. Entonces, luego de repente... yo tengo una mentoría cada 2 semanas más o menos, a veces una por semana, pero 3 o 4 al mes, y sí te quita tiempo, pero pues estoy devolviendo. O sea, es esa parte del compromiso que obviamente mencionas, y a ¿no? los chavos a los cuales les estamos ayudando, luego les decimos, pues también tú tienes que regresar y ese es el ecosistema del que hablamos. Claro. Oye, pues no, excelente. Yo creo que excelente charla en sí la que hemos tenido precisamente con Toño Feregrino. Y pues bueno, también te mandan saludos Santiago Salado Casab, pues bueno, también Gerardo Sánchez, saludos al señor Feregrino. Gómez Lara Víctor también nos dice una expresión, dice, wow, ¿no? O sea, digo, con todo esto que nos estás platicando. Y pues bueno, nos quedamos, o sea, siempre, pues bueno, inspirados. Esperamos que obviamente toda la gente que nos está siguiendo a través de Startups y a través de cada una de nuestras señales pueda realmente sentirse inspirada y llevarnos en estos temas precisamente de innovación, que no se convierta nada más, a veces hablamos en sí como tal del concepto y pensamos que es una moda, ¿no? No, o sea, llevémoslo a todo lo que hacemos, incluso desde la parte personal hasta la parte obviamente profesional, la parte de la empresa, en la parte del emprendimiento. Y pues bueno, como bien lo comentabas, y eso no quiero dejar pasarlo, finalmente Aguascalientes, o sea, tenemos también una gran ventaja. Tenemos, ya no sé, ahora sí que me quedé yo en 10 centros de investigación que pueden aportar muchísimo. Hay gente muy, muy preparada y que seguramente igual tendremos la oportunidad en el mes de febrero de poder tener aquí también en nuestros micrófonos a gente de algunos de estos centros de investigación desde la Ciudad de México también, y aquí, por supuesto, de Aguascalientes,
porque esa parte precisamente de la investigación, que no se quede nada más en los puros papers que decimos, ¿no? Que se quede y que obviamente aflore con proyectos muy, muy estratégicos que también tienen las empresas. Entonces, esas grandes ideas que se conviertan en grandes innovaciones. Toño, gracias, qué placer, Sarita, de verdad, qué gusto tenerte de verdad aquí con nosotros. Y pues bueno, ahora sí que nosotros los invitamos a que permanezcan siempre con nosotros, con una taza de café, no lo pueden olvidar, ahora sí que tráiganse su cafecito siempre, ya saben, todos los martes y todos los jueves estamos transmitiendo para todos ustedes y a través también de Spotify, para que nos puedan sintonizar y para que obviamente en ese espacio que tengan ustedes de relax, de ir quizás en su coche, de estar quizás, a veces decimos, hijo, no tengo tiempo de leer, ¿no? A veces no tengo tiempo de estar, de estarme preparando, que fue uno de los tips también que nos acabas de dar para innovar. Pues bueno, ¿a qué nos invitas? Pues a seguirnos preparando, a seguirnos precisamente formando dentro de todos estos ambientes y pues bueno, dentro de Spotify, dentro de los podcasts que hacemos, pues bueno, finalmente es una manera de inspirar y es una manera fácil y eficiente de seguirnos preparando y de seguirnos cultivando. Alex. Pues, Toño, muchas gracias. Emprendedor, empresario, mentor y por supuesto muy buen amigo. Toño, muchas gracias. A todos, hasta luego y nos pedimos en la siguiente. Bye. Bye. Hemos llegado al final de un episodio más de Start Cups Coffee Talks con Alejandro Lomas y Sara Miranda. Gracias por acompañarnos en esta innovadora charla de café y los esperamos en nuestra próxima edición. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete gratis a nuestro newsletter en el sitio web startcups.com, donde recibirás nuevos tips, mentorías y estrategias sobre cómo crear y acelerar tu empresa. Start Cups. Innovation starts with a cup of coffee.